Grabar. Perfecto, entonces ahí yo ya estoy grabando. Le dejamos entonces un saludo a todos los que no se pudieron conectar. Eh, Ahí si quieren, ahora prenden su cámara para que las vean, chiquillas. La mayoría Hola, están hola, ¿qué aquí. Ahí está tal? Sarai, ahí está Yanaina. Cómodamente preparada para escuchar y aprender, que quede claro. Claro, Patricio saludó hace unos minutos, está Federico también, y les dejamos un saludo entonces a los compañeros que no pudieron conectarse y que van a ver la grabación después. Hoy día vamos a compartir un poco la experiencia de cómo realicé la validación de mi instrumento, entonces voy a partir por compartir mi escritorio. Y espérenme un segundo. Ahí por la pantalla 2, ahí estamos. Ya, listo. Y ahí estamos ya con la presentación. Bien. Mire, yo les preparé aquí rápidamente una presentación de cómo algunos elementos que yo abordo con mis estudiantes respecto de lo que es la investigación, súper breve, y después me concentro en lo que es la validación de un instrumento con juicio de experto y cómo les voy a ir mostrando varias imágenes del proceso que yo realicé la validación de mi instrumento. Entonces, lo primero que siempre le indico a mis estudiantes es que cuando trabajamos investigación, uno de los temas es el límite, determinar el límite entre la realidad y la interpretación, que generalmente no aparecen siempre muy claros, porque si nosotros acá, por ejemplo, nos situamos en las imágenes y las comenzamos a ver, y concentrándonos directo a ella, nos vamos a dar cuenta de que estas incluso nos llevan a la imaginación a pensar que se mueven. Y entonces para que no se nos muevan, tenemos que hacer un esfuerzo importante para quedarnos quietos. Entonces la idea que generalmente cuando uno investiga que tiene de la realidad que existe y que está fuera de nosotros y a la que podemos acceder de manera objetiva, generalmente no es tan así, entonces uno tendría que decir hasta dónde es viable que esta interpretación que yo voy a hacer sea la realidad objetiva. Porque todo esto depende del prisma con que uno mire el proceso que vamos a investigar. Si yo, por ejemplo, les pregunto qué les dice esta imagen, algunos me podrían decir que es un gallo, otros me podrían decir es una lámina de un gallo, y podríamos ir interpretándola de distintas perspectivas. Si yo les digo ahora, ¿y ahora? Chuta, me dirían, claro, es un patio donde hay un gallo en una cerca y hay unos niños mirando desde su casa. Ok, prisma, ¿desde dónde nos centramos? Y ahora, bueno, hay unos niños dentro de su habitación mirando por la ventana a un gallo que está sobre una reja. Ok, prisma. Bueno, eh, no solo una habitación, sino una casa, y seguimos la secuencia. Y ya creemos que hemos llegado a la conclusión de qué es realidad y se los pongo desde esta perspectiva. Que hay una niña mirando una ciudad de juguete, donde hay una casa, en esa casa hay unos niños en una habitación mirando a un gallo sobre una reja. Entonces, cuando ya creemos que nuestro prisma se ha cerrado y estamos frente a la realidad objetiva, nos encontramos con que
siempre la imagen de lo que nosotros vamos a tomar en nuestra investigación depende del punto de vista que lo miremos. Y que siempre tiene una intención, qué es lo que quiero ver, es un recorte, es un objeto del cuadro, es un cuadro entero, desde dónde me posiciono para mirar, por lo que todos estos ejemplos nos hacen cuestionarnos la realidad que creemos pretendidamente neutra y que en general, como es ajena a nosotros, también nos invita a considerar la globalidad del contexto de lo que vamos a investigar como un hecho y que seamos capaces ciertamente de enmarcar el límite desde el zoom que vamos a revisar esa realidad que en realidad es subjetiva, es construida, pero que también es dinámica y que va a depender del investigador que la va a realizar. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, que cuando nosotros hacemos una investigación generemos una determinación ontológica de cuál es la concepción concreta desde la cual vamos a mirar esa realidad y cuál va a ser nuestro objeto de indagación y la epistemología, es decir, la teoría desde la cual vamos a conocer esa realidad. Por eso que siempre uno añade una postura ética al problema y a los determinados elementos que vamos a involucrar en la acción investigativa y que es nuestra responsabilidad como investigadores considerar las consecuencias sociales que puede tener la información y el conocimiento que vamos a generar a partir de esa investigación. Por eso que todo esto supone que nosotros vamos a definir una metodología que es distinto al método y que hace alusión, ¿no es cierto?, al conjunto de reglas técnicas acordadas por la comunidad científica. Y toda investigación asume una necesidad de una interrogante que es la que vamos a profundizar con el conocimiento del fenómeno y es la base fundamental de todo proceso investigador, ¿no es cierto?, nuestro problema de investigación. Obviamente va a depender mucho, ¿no es cierto?, del sesgo y hacia dónde queramos mirarlo, pero en esencia no todos los problemas tienen la misma relevancia para la ciencia y lo importante aquí es que reúna ciertas características para que podamos hacer investigación. Y Jiménez en el año 1983 ya estableció que para que un problema de investigación sea susceptible de ser investigado, abordado, debe fundarse en una teoría, debe estar formulado correcta y precisamente, debe ser resoluble y obviamente tiene que ser relevante. Y esta es una de las cosas que siempre nos preguntan cuando vamos, por ejemplo, a los CITES y empezamos nosotros a exponer nuestros temas de investigación. Cuán relevante puede ser, si es pertinente, si no es pertinente, si hay otras investigaciones sobre eso, por qué creemos que nuestra investigación aporta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muy claro que el problema de investigación suele concretarse como un fenómeno a través de una pregunta o que puede ser un conjunto de fenómenos que la idea es que den respuesta a un conocimiento, que esta interrogante, ¿no es cierto?, pueda satisfacer estos 4 criterios básicos: claridad, concisión, operatividad y relevancia. A veces pueden haber otras investigaciones sobre el tema sin lugar a dudas, pero ahí es cuán hábiles seamos para justificar por qué queremos seguir este tema investigándolo. ¿Ya? Puede ser que a lo mejor todas las respuestas que han dado otras investigaciones no abordan realmente el problema o no explican el contexto que uno está viendo, por ejemplo. Entonces ahí es donde es fundamental que nosotros seamos hábiles en el estado de arte. Y por eso que la formulación que nosotros demos tiene que responder a estos criterios que le decía sobre la claridad, ¿ya? Que cualquier otro profesional o investigador pueda entender a qué cuestiones pretendemos responder con la investigación, que seamos concisos respecto de con qué frecuencia las tareas más difíciles del proceso de investigación están en la formulación clara y concisa del problema. Y ahí obviamente que la frecuencia en la medida en que se progresa el trabajo, que esto no impida que se realice replanteamiento si es que
si es que es necesario, porque ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Tenemos que apuntar a la comprensión del problema. Y esa es nuestra principal misión, ¿no? Poder ser claro y facilitar en ese sentido los términos del dominio del lenguaje científico y técnico que vamos a usar en la investigación. Y para eso, obviamente, que la operatividad, es decir, que el problema que no está planteado en términos operativos, va a ser para nosotros más difícil poder llevarlo a una concreción y a un correcto desarrollo. ¿Ya? Con frecuencia, la formulación operativa nos permite, a través de la literatura, formularlo de una forma más adecuada y posteriormente definir adecuadamente también las variables. Cuando tenemos las variables claras, entonces el problema es mucho más susceptible de abordar. Y por último, ¿no es cierto?, lo puse con colorcito, la relevancia, que era lo que les decía. Cuando tenemos que justificar por qué estamos investigando esto, porque nos pueden decir, oye, pero esto está recontra abordado, ¿por qué lo va a tomar? Bueno, sí, a lo mejor lo abordaron, no sé, en, en, en Asia, en Europa, lo abordaron incluso en el país donde uno está, pero lo abordaron desde otra perspectiva. ¿No? Y yo lo voy a mirar desde esta otra vereda, el zoom, el prisma con que miremos las cosas. Por eso que cuando ya delimitamos nuestro problema, lo que tenemos que hacer es revisar todos los trabajos que hay, los informes, las investigaciones que se hayan revisado, para poder que el objetivo de la revisión del estado de conocimiento nos permita sustentar teóricamente el estudio. Y ahí es donde uno, que es lo que empieza a mirar, no solo hace la revisión conceptual del marco teórico, sino que ahí lo que uno mira es las definiciones que hacen del problema. ¿Qué es lo que hicieron otros investigadores? ¿Desde qué punto de vista lo miraron? ¿Cómo lo abordaron? Y ahí es donde nosotros hacemos la primera mirada, si es que hubiesen otras investigaciones que tuviesen un instrumento que nos permitiera abordar nuestra investigación. Si no hay instrumento, obviamente ahí tenemos que llegar a lo que es la formulación de nuestro instrumento. Y si hay un instrumento, pero que es de otro país, por lo tanto, implica, ¿no es cierto?, otro contexto sociocultural, también tenemos que eh, evaluar y pilotar si es que necesitamos hacer, ¿no es cierto?, una adecuación, por lo tanto tenemos que validarlo. De ahí viene la importancia, ¿no es cierto?, de la revisión funcional respecto de la metodología, de la información que nos dan, de las posibilidades, de las pruebas y de los instrumentos. Y ahí obviamente la fiabilidad y la validez de los mismos. Si es que son o no son válidos esos instrumentos de recolección de información para nuestra investigación y para nuestro contexto. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces aquí vamos ahora a lo que nos convoca, sobre cuando tenemos que generar un instrumento. Y yo aquí les puse esta imagen, que es un ejercicio que generalmente creo que es muy útil de hacer cuando nosotros estamos formulando un instrumento de recolección de información. Primero, siempre sugiero yo a mis alumnos hacerse esta tablita de doble entrada, en la que vamos poniendo la tributación de las preguntas según los objetivos. Y esto nos permite también ver el peso de las preguntas. ¿A qué me refiero con el peso de las preguntas? A que no nos vayan a quedar preguntas muy desprotegidas, muy objetivos, perdón, muy desprotegidos. Es decir, que tenemos una o dos preguntas y si la gente no nos responde adecuadamente la información o se la salta o no se aborda adecuadamente con las preguntas, después poder dar respuesta a ese objetivo es complejo. A veces nos quedan, sobre todo cuando empezamos recién a afinar la mano en la generación de instrumentos de recolección de información, lo que suele suceder es que nos queda cargado
hacia ciertos objetivos y empezamos a desproteger otros. Entonces, visualmente, al ver cómo tributan cada una de las preguntas a los objetivos, nos permite también ver ese equilibrio y esa real cobertura. Por lo que siempre es importante irse haciendo este flujo de consulta que yo les pongo acá. Es decir, mi objetivo 1 tiene tales preguntas y esas preguntas, ¿no es cierto?, que formulamos, que las podemos poner acá en la formulación, realmente responden al objetivo. Esto es bueno no solo para nosotros ir viendo el peso, sino a veces también cuando le pedimos a los expertos que nos ayuden a validar el instrumento, porque les permite también a ellos poder visualizar si hay o no hay correspondencia, porque no solo tiene que ver con la correspondencia, es decir, cuántas preguntas van generándose en torno a este objetivo, sino que a veces dentro de la misma formulación, la formulación no es tan adecuada para responder al objetivo, ¿ya? Eso también debemos tenerlo en la retina, es decir, que la formulación de la pregunta sea realmente atingente a el objetivo que queremos abordar. Y a veces como que nosotros creemos que es así, pero al mirarlo y luego mirar los objetivos, no, en realidad esta no, yo la puse en este objetivo, pero en verdad está respondiendo mucho más al objetivo de abajo, entonces las van adecuando. Y se van a ir dando cuenta de que en la medida que van viendo la formulación con relación al objetivo que se han planteado, pueden ver si hay o no hay correspondencia y si al mirar todas las preguntas y el objetivo logran cubrir adecuadamente la respuesta a este. Ese es un ejercicio que yo por lo menos siempre sugiero. Eh, cuando estamos preparando obviamente un instrumento, hay una serie de estándares dentro del trabajo que incluyen al menos dos elementos fundamentales, la validez y la confiabilidad, ¿ya? Según Dreher, en el 2006, la validez y la confiabilidad también cobran relevancia, ¿no es cierto?, en la investigación cualitativa, que antes estaba más dejada de lado, pero en general, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que hay una serie de procesos que nos requieren eh, abordar no solo con expertos, sino también con propiedades psicométricas los instrumentos. Lo vamos a ver en una imagen que está más adelante. Lo que debemos tener presente siempre es que eh, hay un proceso bastante más largo que lo que uno mira y que es el que le da confianza entre el investigador y los informantes que requerimos para poder tener estos criterios de validez y confiabilidad que no podemos dejar de lado. ¿Para qué? Para que el objeto de la investigación sea lo más válido y confiable posible dentro del rigor. Y eso significa, obviamente, que tenemos que realizar este trabajo prolongado, triangular la información, recoger con material adecuado y buscar, ¿no es cierto?, que haya una comprobación respecto de los participantes y en el caso, ¿no es cierto?, que hacemos una investigación en, con, Pero es que es un iPhone. con otros la comprobación de los participantes, que tenemos que ahí también tener presente otros procesos como es el, el que nos dé, ¿no es cierto?, el consentimiento informado. Yo les decía que el proceso es largo y aquí les puse una imagen de las fases de diseño y validación de instrumentos de medición, que es de Soriano. Este es el que yo usé en mi investigación. Lo primero, ¿no es cierto?, entender que cuando diseñamos un instrumento para recolección de información, nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en los objetivos de la investigación. Para eso vamos a leer lo que les decía,
vamos a ver todo lo que es la parte teórica y vamos a tener que generar una serie de constructos para poder verificar que ese instrumento cumpla con la unidimensionalidad teórica de los constructos. Eso es lo primero, o sea, cuando revisamos todo el material. Y luego, cuando ya hemos formulado ese instrumento, nos vamos a la segunda parte, que es la que me preguntaba Saray, validación de juicio de experto. ¿Ya? En la validación de juicio de experto nosotros hacemos el diseño del instrumento a partir del juicio de los expertos, a los cuales invitamos y le entregamos una serie de guías de observación de aspectos para que ellos puedan revisar el instrumento, puedan hacer observaciones respecto de constructos, aspectos de forma y veamos el análisis de concordancia. A partir de eso nosotros vamos a entrar a la fase 2 de redacción del instrumento, donde ya lo vamos a ver afinado según lo que nos dijeron y lo vamos a llevar a una muestra piloto. Esa muestra piloto obviamente nos va a permitir hacer la siguiente fase, que es la validación psicométrica. ¿Ya? Y aquí voy a entrar mucho más de lleno en cómo yo hice el proceso de invitación, ¿ya? Porque generalmente está la posibilidad a través del sitio de la universidad de pedir juicio de experto, pero cuando ese panel no funciona, hay que ir por la vía tradicional. ¿Y cuál es esa vía tradicional? ¿Cómo lo hice yo? Justo cuando me tocó validar mi instrumento, pasó que estaba caída la plataforma y necesitaba la validación de los expertos. Bueno, con toda la energía, el positivismo y el creerme el cuento, redacté esta carta en donde yo invitaba a expertos, le contaba de qué se trataba la investigación y le solicitaba su ayuda. Este es un pedacito de la carta que yo mandaba por mail. Y cómo escogí personas para invitar. Bueno, lo primero que hice fue que de los mismos papers que había leído sobre la materia, personas que habían escrito y habían publicado sobre identidad digital, que aparecen generalmente en los papers, los correos hacia los cuales uno puede dirigirse, tomé esos correos y comencé a escribirle a cada uno de ellos. Y a partir de eso se generó una constitución de panel de expertos. Tuve un primer grupo que los seleccioné a partir de el elemento diferenciador. ¿Cuál era? Doctores que tuviesen investigaciones publicadas en revistas indexadas sobre identidad digital. ¿Ya? Entonces, el primer grupo son todos doctores que escribieron sobre el tema en revistas indexadas. Y el segundo grupo son todos doctores en tecnología educativa y de preferencia también ahí que estuvieran también en Latinoamérica. Hubieron algunos ahí mezcladitos de arriba y de abajo, pero que pudiéramos tener una visión porque el instrumento se iba a aplicar en Chile y entonces, bueno, chilenos no logré conseguir, parece que no somos muy solidarios entre nosotros, pero sí logré en los países vecinos y entonces tuve dos grupos. Aquí es importante entonces, cuando ustedes van a hacer la constitución del panel de expertos, conversar con el director de su tesis. En este caso, la primera sugerencia que a mí me dieron fue esa, buscar personas que hayan escrito, que sean doctores y que hayan escrito sobre el tema. Y a esos fueron los primeros que invité. Y luego, doctores en tecnología educativa y ojalá de procedencia latinoamericana. Esos fueron como los
los criterios con los cuales invité. Y los invité, tal como les decía, a través de un mail con una carta formal. Yo utilicé el mail que nos da la universidad porque al ver la extensión UIB, entonces es más fácil que confíen en que lo que uno les está solicitando es confiable y por lo tanto nos crean y quieran participar con nosotros. Recordemos que además nosotros no les vamos a pagar, por lo tanto todo esto es de la buena voluntad de una persona que puede estar altamente exigido con sus propias labores. Cuando logré entonces que aceptaran, lo que hice fue armar una tabla de categorías y calificaciones, es decir, a los expertos que dijeron que iban a participar en la investigación validando mi instrumento, lo que yo hice fue enviarle un documento para que ellos se pronunciaran sobre la claridad, la coherencia y la pertinencia de las preguntas que tenía el instrumento y que lo iban a calificar de 1 a 4, siendo 1 el no cumplimiento del criterio y el 4 el cumplimiento más alto. Y esto iba en un documento con esta graduación para que ellos lo hicieran. Y a partir de eso, entonces ellos podían cada uno elaborar una tabla de recomendaciones también. Entonces, lo primero que hice fue poner esta tabla de categorías y calificaciones. Si se fijan aquí, habla sobre la claridad y aquí va indicando la calificación aquí me lo cambió, pero ustedes entienden, no me di cuenta, me di cuenta ahora, 1, 1, 1, ya aquí es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Voy a tener que arreglarlo porque lo mandé así en el formato. Y aquí está la descripción, el indicador de cuándo corresponde cada uno de ellos. Coherencia, lo mismo que lo que entendemos por coherencia y la descripción, y relevancia, que es lo que consideramos por relevante o no una pregunta. Y al término de estas categorizaciones va esta observación general en donde le pido, ¿no es cierto?, a cada experto que se manifieste si le parece que el instrumento, ¿no es cierto?, logra abordar el objetivo de la investigación, si no, si tiene eh, algunas mejoras, algo que tenga que comentarme y espérenme un segundito que se me desconectó la segunda pantalla. La verdad que qué currada, Marisol. Disculpen, se me había caído el internet, una fluctuación en el internet y ahí me fui a negro, me fui a negro. Y ahora sí, volvemos. No, Marisol, no, que estaba muy entretenido, eso está bueno. Ya, espérenme un segundo, vamos a nuevamente Qué curro, Marisol, de verdad que muchas gracias. Unas clases particulares maravillosas nos están dando. Aquí entramos a la pantalla 2 y entonces ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, ahora sí. Ya, entonces luego lo que hice fue pedirle a cada uno de los doctores que estaban participando en la validación del instrumento que me hicieran la observación final si creían que existía alguna dimensión para el constructo y que no permitiese abordar adecuadamente la investigación. Ellos me decían sí o no, me decían cuál era esa dimensión y si me decían que estaba todo ok, si es que había alguna sugerencia para enriquecer el instrumento y me enviaba firmado el documento de que lo había revisado y cuál era su apreciación. Con cada una de las respuestas que me dio,
el experto, yo armé un Excel, ya aquí tomé una breve captura de lo que ellos me fueron observando, iba poniendo cada una de las preguntas por las distintas dimensiones, claridad, ¿no es cierto? La que fue que ya me olvidé, claridad, pertinencia y, espérenme, déjenme volver atrás. Coherencia, creo que era, ¿no? Coherencia, sí, coherencia, exacto. Claridad, coherencia y relevancia, ¿ya? Entonces, ahí fui ingresando los valores que ellos me fueron dando y cada uno de las dimensiones debajito tenía un sector para comentarios generales y también ahí fui ingresando las sugerencias. Entonces aquí fui haciendo un Excel hacia el lado, tan largo como la cantidad de doctores que habían participado, y ahí entonces lo que después correspondía era, ¿no es cierto?, hacer la parte más matemática de tomar todos los resultados que me dieron y sacar la frecuencia obtenida. Todas las preguntas tenían que cumplir con dos requerimientos para poder quedar en el instrumento: que la frecuencia obtenida fuera inferior a 0,75 y que al menos el 0,75% de las observaciones de los expertos señalaran que tenía que sacar la pregunta. Con esa información yo obviamente generé una tabla de análisis del instrumento, que fue el informe que después tuve que emitirle a la directora de la tesis y mostrarle si habían o no habían sugerencias, cuáles habían sido los resultados de las preguntas, recordando que todos los que tenían menos de 0,75 quedaban fuera. Y a partir de eso se hace el ajuste del instrumento y pasamos a decir, este debiera ser el instrumento. Y de ahí nos vamos a la siguiente fase, y aquí cerramos lo que es la parte del panel de expertos, del juicio de expertos. ¿Se fijan? Hay todo. Ahora, también lo dice Julio Cabero con Julio Osuna, que el ideal también, si uno tiene la posibilidad, es invitar a estos expertos a una sesión y que todos conversen sobre el instrumento y se pueda hacer la mejora. Ahora, eso en esencia es bastante complejo, porque como primero uno está pidiendo un favor y segundo no hay dinero por medio y cada uno tiene una agenda apretada, la mayoría de los instrumentos llegan hasta esta parte en donde uno lo que hace es cumplir con estos parámetros que yo les había planteado. Entonces lo que se hace aquí es generar esta tabla final y a partir de eso hacer la adecuación. Y luego de eso ya nos vamos a la parte de la validación psicométrica, en donde lo que hacemos, ¿no es cierto?, es llevar desde la validación de juicio de experto a la validación psicométrica. Generalmente la mayoría de los instrumentos, al menos el mío, se fue por la teoría clásica de los test, que me basé en el alfa de Cronbachh, que es un indicador de consistencia interna para verificar que los ítems del instrumento elaborado fueran válidos, ¿ya? Y ahí viene otro proceso que ya es un poco más largo de contarles, pero es importante tener presente que ahí cuando ustedes definan cómo van a hacer la validación psicométrica, en este caso lo que yo me fui por el alfa de Cronbachh porque tenía escala tipo Likert y entonces la escala tipo Likert, el índice de consistencia interna por excelencia es el alfa de Cronbachh. Y obviamente eso me permitió medir la fiabilidad de cada una de las escalas y el índice y verificar que las preguntas fuesen las adecuadas.
obviamente que a partir del juicio de expertos tuve que hacerle cambio al instrumento. En esos cambios hay muchas veces fusión de preguntas porque ahí te dicen, mira, esto no está tan adecuado, eh, te faltó ponerle mejores encabezados, arreglar los encabezados. Ahí hay una serie de ajustes que van en torno a las observaciones y las frecuencias de lo que te dijeron, si había o no había que eliminar, si había o no que fusionar, si había que mejorar la redacción, si habían conceptos que era mejor dejarlos más universales. Todas esas cosas son las que en general en el juicio de expertos se mejoran. Y después ya pasamos a la otra parte, que es la validación psicométrica. Y para la validación psicométrica, ¿qué les puedo comentar? Aquí es importante para cuando uno hace el pilotaje el tema de la determinación de la muestra, porque obviamente hay muchos autores y ahí uno tiene que tomar decisiones como investigador. Yo les puse aquí resumido la fundamentación que yo hice y por qué llegué a la determinación de mi muestra. Hay algunos que hablan de que si tú tienes igual o 20 o más de 20 ítems de preguntas, tú debieras tener 300 sujetos en el pilotaje. Si te vas a ir por el tema de cantidad de ítems, cada ítem debiese tener al menos entre 5 a 10 participantes. Y si vas a ir por sujetos, es decir, que si son más de 200 sujetos tu muestra, ¿ya? Tendrías que ir de 25 a 60 personas. Cuando en el caso mío la muestra no era determinada, entonces había que ir por una muestra infinita, entonces mi muestra fue de 384 personas, ¿ya? Que es para muestra infinita. De 384 personas hacia arriba, ya el grado de confiabilidad de que vayamos a tener la misma respuesta es alta. Entonces, eso es un tema que ahí uno tiene que determinar por cuál va a ir, ¿ya? Si fuera superior a 20 ítems, 300 sujetos como mínimo, o si vamos a ir porque la muestra, ¿no es cierto?, fluctúa, podemos ir hablando de 25 a 60 cada vez que tengamos, y por ítem de 5 a 10. Eso por cada ítem, o sea, por lo general los pilotajes son altos para poder darle confiabilidad al instrumento. Y una cosa que se me escapó comentarle es que cuando aquí también el panel de expertos hace todas las sugerencias, también cuando ya he dejado afinado el instrumento desde el punto de vista del juicio de expertos, lo que hice fue pedirle a una persona experta en lenguaje, en semántica, que lo revisara para que tuviera un lenguaje neutro. ¿Ya? Así lo hice, así lo hice, compañeros. Yo no sé si tienen alguna consulta. Marisol, a lo mejor lo dijiste, pero no lo retuve. ¿Sí? ¿En qué autor fue en el que te basaste para hacer lo del panel de expertos? O sea, ¿cómo sacaste lo de que tenía que ser 0,75? ¿De dónde tomaste esa idea? O sea, esa ¿es tu definición? referencia? Sí. Sí. Lo puedo buscar y te lo mando, pero me parece que casi todas las definiciones que son de Lo dicen, corte, lo típico. sí, me Vale. parece que fue Paniagua junto con un escritor chileno que tiene un libro de teoría clásica pero te lo puedo compartir, no tengo problema. Te comparto Gracias. sí, a pesar de que
mucho de esto que les estoy contando ya está publicado, si quieren ahí, creo que hay uno de los papers en los que explico con mayor detenimiento, pero sí, hay que tomar varias definiciones ahí de cómo se hace. Tengo también una carta al editor de cómo hicimos la determinación de la muestra, que ese también es un tema no menor, cómo determinamos la muestra para hacer el pilotaje, para que el instrumento sea válido. Vale, o sea, tu tesis fue validar, o sea, crear el cuestionario y validarlo y pasarlo, ¿o no? ¿O solo hasta la validación? Yo hubiese querido que hubiera llegado hasta la validación. No, mi tesis es, hice el instrumento, lo validé por juicio de experto, hice el pilotaje, después del pilotaje hice hice la investigación, es decir, apliqué el cuestionario validado con mi población de estudio, que en este caso eran estudiantes universitarios chilenos, y después analicé toda la información y empecé a escribir sobre eso. Hice 5 papers sobre los resultados de la investigación. Por Me eso hace ver tan pequeñita, tan así, me hace ver tú a mí. Por eso me demoré un poquito, pero sí, yo hice el proceso completo. Y de hecho, yo debo decir que corrí con mucha suerte, el instrumento era larguísimo, porque la primera parte es la que yo validé, que es sobre identidad digital. La segunda parte del instrumento es una parte, es casi completo, el PLE, el cable que se aplicó en España, para ver cómo estudiaban con tecnología los estudiantes, porque mi tesis habla de la identidad digital académica. Entonces, eran como 112 enunciados frente a los que tenían que manifestarse los estudiantes, y después que ya se habían embarcado contestando así como que me querían matar, ¿no? Mucho me... Oh, qué largo. Pero bueno, ahí corrí con mucha suerte. Yo creo que en eso fui muy estratégica en términos de conseguir la muestra. O sea, eso fue toda una experiencia, porque a ti nadie te enseña esa parte. Entonces, a ver, ¿qué hice yo? Yo primero empecé por las universidades donde yo había hecho clase o hago clases. Yo hago clases en 2 universidades privadas los fines de semana, y soy directora en una tercera que es donde estoy en este horario, ¿no? Entonces partí por mi casa pidiéndole a la gente de informática, que en ese momento era al área que yo tributaba, y se mandó por aula virtual hacia todo el mundo de la universidad. Como mi universidad tiene sedes en varias regiones, entonces eso me permitía tener resultados en varias regiones. Y después empecé con las universidades donde yo hacía clase, con los tesistas a los que yo le había guiado tesis y que hacían clase en otros lados de magíster. Entonces ellos también fueron ahí aplicando. Luego hice un MOOC gratuito sobre identidad digital profesional. Invité a profesionales de distintas universidades y después fui testeando cuáles daban clase en universidades que yo, y a eso les escribía y les decía, oye, yo estoy haciendo una investigación sobre esto, ¿tú me ayudarías aplicando? Y me decían, claro, sí. Pues, entonces ellos invitaban a sus alumnos, y me fue también que varios de ellos me decían, oye, pero yo hago clase en una universidad latinoamericana, ¿te sirve? No, solo necesito Chile, porque con Chile tengo suficiente. Después empecé por redes sociales a contactar a los centros de alumnos. Empecé a escribirle a los centros de alumnos de universidades con las que yo no tenía contacto, y la convocatoria era jugar un poco con el localismo. Entonces, acá en Chile, como todavía estamos muy centralizados, siempre se dice Santiago es Chile. Entonces yo escribía, Santiago no es Chile, participa y dame tu opinión.
Entonces los chicos sentían así como, oye, sí, en realidad Santiago no solo es Chile, así que yo también quiero opinar. Y contestaban el cuestionario. Y así Qué bien. logré que 510 personas me contestaran en el cuestionario. Bien, te felicito, pero de verdad que curro, Marisol. Claro, mi investigación a la hora tuya es que se ve diminuta. Sí, bueno, también es investigación basada en diseño, no tiene nada que ver, Claro, claro, acá, no tiene nada acá que ver. esta es una investigación descriptiva. La idea que después este instrumento que ya fue validado para descripción venga a la siguiente fase que sea hacer el baremo y que sirva para poder clasificar alumnos por uso de tecnologías con ciertas características, pero eso sería para después. Te leeremos, te leeremos. Así que, pero eso, así lo hice yo. Y ahí viene la segunda parte que tú me preguntabas respecto de las publicaciones. Bueno, ahí también Sí, aprendí varias cosas en el camino, de las cuales uno tiene que tomar varias definiciones, que era lo que le comentaba el otro día a algunos compañeros del doctorado que me preguntaban sobre publicaciones. Uno tiene que tomar varias decisiones. Primero, si vas a ir por revista gratuita, tienes que saber que hoy día está tremendamente difícil publicar en revistas gratuitas por el tiempo que implica, no porque sea difícil salir en una revista gratuita, sino por los tiempos que tienen y porque en general la cantidad de gente hoy día publicando investigaciones es muchísima más que la que había antes. Antes era como que las revistas iban a golpearte la puerta y a pedirte, por favor, me quiere publicar, quiere publicar conmigo. Bueno, hoy día es como todo lo contrario. En general, hay mucha gente que quiere publicar y las revistas son las que deciden si van contigo o no. Hay revistas que derechamente ni siquiera te contestan, o sea, no le interesó tu investigación y ni siquiera te dicen no me gustó, o sea, chao, no te responden. Y hay otras que te dicen no es de mi interés y hay otras que sí, y ahí tienes que ir viendo todo el proceso. Entonces, una primera definición es cuánto tiempo tienes para publicar. Si estás como yo, que estaba con la soga al cuello porque ya los plazos estaban más que fuera de plazo, a mí la única posibilidad que me quedaba era ir por revista pagada. Yo de los vale, 5 pero lo que te papers, garantiza esas revistas pagadas es que te contesten en un tiempo limitado. exacto. Generalmente el tema de la revista pagada va por eso, porque tú sabes cuáles son los tiempos que tienes. La calidad del producto no es menor, que eso es uno de la gente cree, oye, pero es que fuiste por revista pagada. Sí, fui por revista pagada por el tiempo, no porque me vayan a exigir menos, porque la verdad es que son tanto más quisquillosas que las gratuitas, pero el tema va porque ellos tienen plazos súper acotados. Y ahí tú tienes que ser muy, muy ordenada y muy cuidadosa de responder a esos tiempos acotados, porque si no, te fuiste con la pérdida de la plata si no cumpliste con los plazos que tienes. Claro, porque la obligación es tanto para ti como para ellos. Exactamente. Entonces ahí uno tiene, lo primero que tiene que definir es, ¿tengo tiempo? Si tengo tiempo, puedo ir por una revista gratuita porque toma su tiempo. Yo de los 5 que Sí, tengo aceptados, 4 tengo publicados, los 4 que tengo publicados son en revista pagada y el quinto que está aceptado va por revista gratuita y obviamente ahí hay que esperar y creo que estoy para publicación en el 2022, pero ya está aceptado. ¿Te fijas? Entonces, eh, pero los tiempos son muy sí, son largos. diferentes. Entonces, eso es lo que No, no, uno primero, mi marido mandó en enero y todavía no le han dicho nada, nada de nada. Mandó otro en febrero, no le han dicho nada. Mandó otro en junio, no le han dicho nada. O sea, mentira, hay uno, pero no me acuerdo cuál es. Le han dicho que lo han mandado a revisión claro, y en revisión puede estar 3 meses toda la vida. tranquilamente, 4 meses versus una revista pagada y depende. Hay de todos los precios y con todas las características. Hay unas, por ejemplo,
que lo habrán escuchado porque sí, perdón, Urbano y yo publicamos ahí, que es una revista suiza, es un conglomerado suizo que tiene muchas revistas, tiene, no sé, unas 30, o sea, hay cuestión de buscar. Eh, Mm. pero es carísimo. Pero los tipos son como, bueno, como reloj suizo, porque es revista suiza, con unos plazos, pero maravillosos para cuando uno está apurado, Apurado. porque ellos tienen plazos súper acotados, o sea, eh, ellos 15 días te están respondiendo, Uy, pero si va o no Marisol, va. a ver, ¿cuánto cuesta esa revista? ¿Cuánto había que pagar? Varía mucho de revista a revista, pero se manejan, porque recuerda, ellos tienen varias, pero en general lo menos que te van a cobrar creo que son 1.000 francos suizos. Y eso traduzcanlo ustedes a los dineros de cada uno de Ni sus idea, países. yo no sé en euros cuántos serán francos. Pero en pesos ¿Fue la chilenos, más cara que pagaste? 1.400, porque en esa revista pasé por varias hasta que no les, habían unas que no les interesaba por la línea, habían otras que no estaban en ese periodo enfocando esa temática. Al final, la que me publicó me cobró 1.400 Francos, espérame. francos Voy suizos. a Y hacer el eso cálculo de fue una vez. en pesos chilenos pagué como 1.200.000 pesos, creo. 1.300 euros. ¡Huepucha! Sí. Pero bueno, es mejor eso que se te pasen los plazos. O sea, sin lugar a dudas, el proceso es súper, súper acotado. Ellos te mandan, te O sea, dicen, ¿en cuánto tiempo tenías ya el sí o el no? no, eso es súper rápido. Ellos tienen, en sus revistas declaran que no se pueden demorar más de un mes desde que el paper entra y se publica. Pues ya está, ¿sabes? Le voy a decir a mi marido que Y se relaje porque es que el pobre está, que se sube por las paredes porque él ya está en su primer año de prórroga y nada que le contestan. después, mira, yo partí primero con una revista nacional, que es formación universitaria, que ahí para mis valores eran como lo más favorable. Y ahí, ¿cuánto me demoraría? Unos 2 meses, sí, más o menos. Y es bastante también rápida y publica sobre educación, que es nuestro rubro. Después eh, ingresé otro y bueno, yo tuve la suerte de que ellos, por un tema de fase de ellos, me quedaron, no me publicaron en el primer año que había quedado el artículo. Mi primer artículo tendría que haber salido el 2020 y se les pasó y entonces quedé con 2 artículos en el 2021. Entonces me sacaron 2 artículos en la revista en febrero del 2021. Pero es porque ellos se equivocaron y ahí asumieron el error, porque el primer paper que me aceptaron fue en mayo y luego yo quedé en otro como en agosto, pero se En les la pasó misma revista. en la misma revista, porque con Y esa años sí de es desfaso, pública. no, esas son pagadas también, Ah, vale. Y pero son chilenas. chilenas. Y Se esas llama sí son. formación universitaria, así No, se no la llama. conozco. Y están en Sí, Q, sí, ¿qué? pasó a Q2, me parece. Mm, bien. Que todos esos datos, tía, son tan importantes. En el caso, por ejemplo, de la revista suiza, que alguien del doctorado por ahí en algún momento me llamó para preguntarme cómo lo había hecho, hay varias cosas que uno tiene que tener en vista, porque como son varias revistas, si te va mal en una, tienes que probar por otra. Pero como es del mismo conglomerado,
No la estás base, pagando doble. en la revista suiza tú pagas cuando ya te la aceptaron y te dicen que vas a publicar. Ahí te cobran. En la revista chilena no. En la revista chilena tú partes pagando, ingresas tu paper y mandas el pago. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Y O sea que te lo pueden rechazar y de malas, perdiste el dinerito. dice que si te llegaran a rechazar el paper, ese dinero queda abonado para un siguiente que tú puedas presentar, que es la última posibilidad que tienes, Mm, ¿ya? Pero en rigor son muy buenas las recomendaciones que te mandan. Entonces, si tú sigues al pie de la letra las recomendaciones que te mandan los expertos que validan, que son a ciegas, entonces si tú sigues adecuadamente las indicaciones, la verdad es que las posibilidades de publicarlo son altas, porque ahí ya te están ayudando. claro, Te están claro. ayudando bastante. En el caso de la revista suiza no, porque ahí tú pagas cuando ya te dijeron, ok, ya cumplió, el artículo está en condiciones y lo vamos a publicar. Y ahí tú pagas, ahí recién. Eh, lo que tienes que tener presente es que si ingresaste tu artículo en una de las revistas de ese conglomerado, cuando vayas a llevarlo a otra revista, porque te fue mal con esa, porque tú puedes hacer ese ejercicio. Yo lo hice en 3, en el tercero salió. eh, eh, ahí aprendí que tenía que ir cambiando no solo el nombre del artículo, sino cambiando los validadores, porque la revista te pide que tú sugieras 3 posibles expertos que publiquen y que sean de magíster para arriba, que tú puedas recomendar, porque así ellos se arman de una base de datos de posibles validadores. Entonces tú, cuando mandas tu artículo, primero tienes que conversar con varios, tienes que conseguirte 3 personas que te digan, sí, Marisol, si tocara que tengo que revisar tu artículo, yo lo haría. Pero en realidad yo en todas las revistas de ese conglomerado que puse personas, a ninguno lo llamaron. Seguramente que le han pedido posterior para otro artículo, porque les queda como base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber tú? Que tienes que cambiar el nombre del artículo y tienes que cambiar los nombres de los validadores. Porque si tú dejas el mismo nombre o los mismos validadores, la base de Como el datos que ellos sistema tienen, le va a salir que no, que fue que, rechazado. que fue rechazado, exactamente. Y si no, Mm, partes de cero. qué buen dato. Sí. Bueno, ¿y la de Chile cuánto costaba? Ay, ¿cuánto me costó? Como 500.000 pesos, 600.000 pesos chilenos. Sí. Espérate, espérate, porque yo de pesos chilenos no tengo ni idea. 500.000. Mm, no, no colombiano. Estoy acostumbrado a buscar colombianos. Eso. Chileno. Chacha, pues el peso chileno y el euro están muy similar. Sí. Qué bueno. Como en Colombia, que el peso no vale nada. Ah, Ah, no, Dios mío, horrible. Bueno, ay, no, Marisol, me has aclarado tantas cosas en una hora, hija de Dios. me alegro haber podido colaborarles. Espero que la conversación sirva para varios ahí, para que tengan ánimo, que se puede. eh, Cuesta un poco, pero se puede. em, y, y A ti a echarle ganas. tú hiciste todo el trámite para, ay, para el título. Yo le mandé a mi directora ya la tesis por compendio y estoy esperando ahora que me diga si estamos ya para iniciar y cuándo. Prrr. Estamos en esa fase ahora, sí. Ay, sí, ya vas a ver que sí. Ya vas a ver que sí, que te va a ir súper bien.
te lo mereces, mujer, con todo el trabajo que tienes ahí. Gracias. Así que yo espero que les haya sido de utilidad la experiencia que les cuento. Y como les digo, de nada, Federico. Desearles mucho ánimo. Es un trabajo arduo que requiere de... Yo creo que lo más importante aquí es ser perseverante, ¿no? El cansancio a veces puede ser brutal y Ay, no, no eso lo es lo dices, que, pero y eso es sí, lo estoy en que, ese momento de ya estoy aquí, ya voy para adelante como los alicantes, pero Dios mío de mi alma. sí, sí, es como eso. Bueno, yo les voy a contar un dato anecdótico. Yo cuando estaba más cansada, ya reventada, ¿no? Piensen ustedes que yo llevo el área virtual de mi universidad con pandemia. Si antes nadie me conocía, después todo el mundo me conocía, todo el mundo me escribía, di 100.000 horas de capacitación, de soporte y todo lo demás, y tenía que hacer los papers y estaba levantando una plataforma alternativa, ¿no? Así que estaba, pero como digo yo, hasta las masas, hasta el cuello de trabajo. Y tenía que escribir los papers. Y a veces estaba tan cansada que decía, no, pero si no escribo hoy día, ya no voy a salir, no voy a salir, tengo que hacer. Y, y me daba ánimo buscando esos memes que les mandaba y me reía un rato, mandaba los memes y como que encontraba energía y ya, y ahí me ponía a escribir. Así que cada uno de esos memes con los que yo me reía de hoy es domingo, anda a hacer la tesis, hoy es el día del amor, anda a hacer la tesis, el amor no existe, anda a hacer la tesis, todo eso tenía que ver con que yo estaba tremendamente cansada, realmente ya casi no pensaba, y, y entonces hacía esos papers, o sea, hacía esos memes y después me daba energía y me ponía Como a de trabajar catarsis, de de catarsis, catarsis. de catarsis, y me reía un poco de la situación y Y volvía a venga, trabajar. vamos que tú puedes. Una noche dije, qué buena la ampolleta esta que puse, está clarita la pieza, me voy a comprar otra igual. Y de repente miro la hora, eran las 7 de la mañana, había escrito toda la noche y no había dormido. Y ya no me podía acostar porque tenía reuniones, así que me tuve que ir a duchar y a poner ropa y aquí estoy, ¿no? Y no era la ampolleta, No ¿no? pasó nada. No pasó nada aquí. Dios mío, yo creo que me va a tocar a mí así este año. Este año me va a tocar a mí así. Pero bueno, no pasa nada, lo vamos a conseguir. Exacto, exacto, yo sé que sí. Así que mucha fuerza, mucho ánimo a cada uno de ustedes. Y, y bueno, si en alguna oportunidad puedo colaborarles con información, o consulta. Muchas, muchas gracias, Marisol, de verdad. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas. Te mando un besote y un abrazo. Gracias, gracias. Así que la mejor de las suertes y el ánimo para cada uno de ustedes, ¿sí? A no desfallecer. Si yo pude, que cualquiera de ustedes puede. Yo no soy más excepcional que ninguno de ustedes, así que vamos que se puede. Muchísimas Gracias. gracias, Mari. Gracias, Marisol. Un Chao, besote. chao. Chao, chao. Besito. Bien, que estén bien. Igual a ti. Yo te estaré escribiendo. Un abracito, que estés muy bien. Gracias por todos sus apoyos.